Miembro de Ecopol, miembro de Baqueas y miembro de EGOA. Seguramente todos le conoceréis por sus libros, La gran transición a la sostenibilidad en el 2005, Un futuro sin petróleo en el 2008 y después el manual para una economía sostenible que publicaste en el 2011. Sí, lo publiqué, el manual ya muy transformado del inglés en 2014. Eso es. Y entonces, bueno, Roberto, he cogido una frase suya, considera que la falta de independencia energética es uno de los grandes causantes de conflictos entre países hoy en día, y él nos comentará un poco, la relación que tiene la energía con el cambio climático y las transiciones que están en nuestras manos. Así que le damos pie a Roberto. Muchas gracias por venir. Sí. Es una pena que no me pueda quedar estas jornadas, pero cuando salga de aquí me iré a Galicia. Entonces, parece que tengo una agenda muy apretada esta semana. El lunes mesa redonda, ayer una charla y hoy aquí. A veces se concentra en la vida las cosas en un punto. Y bueno, hay que hacer frente como se puede. No soy experto en problemas, entre ellos el cambio climático. Si quiero ser experto en algo es en soluciones. Y voy a hablar de problemas, que de eso también tengo una idea, lógicamente, porque tengo que hacer un diagnóstico de la realidad, aunque sea muy genérico, como base para construir una alternativa. Indudablemente el cambio climático es un problema tremendo, pero como ocurre siempre, los poderes de este mundo lían todo, especialmente los conceptos que tienen poder transformador. La Unión Europea, en la práctica, ha convertido el problema de la descarbonización, como ellos lo llaman, en el parámetro de la sostenibilidad. Es una perversión total de la sostenibilidad. Es algo muchísimo más complejo y que no tiene que ver solo con la energía, pero no tiene que ver solo con la descarbonización. Se sabe, expertos parece que saben, que en la Tierra hay más CO2 almacenado del que se imaginaba, en una cantidad descomunal. Cuando utilizamos una agricultura intensiva, metemos el arado profundamente y sacamos ese CO2. Es un factor de CO2. Pero, ¿qué pasa con la dieta predominantemente proteínica y sobre todo de carne, de vacuno? Pues que las granjas de animales, aparte ya de la calidad de la carne que se genera en ello, como ha dicho la FAO, emiten una cantidad descomunal de metano. Y metano es 20 veces, dicen, más captador de calor, hace más efecto invernadero que el CO2. Y tiene menos vida, eso es cierto, pero indudablemente es un factor, además de crecimiento bestial, que influye de forma extraordinaria. Pues todo eso se lo pasa por el arco del triunfo la Unión Europea y nos plantea eso, sostenibilidad igual a descarbonización. Bueno, estamos en la quincena del cambio climático y me parece lógico hablar del tema. Ya digo que no soy un experto, pero bueno, el tema es la pelea, pero vamos a parar en 2 grados, que es ya el límite al borde del precipicio, según nos dicen, o en el 1,5, que nos da un colchón de seguridad. Todo parece entender que si realmente se llegan a compromisos, y hay que llegar a compromisos, porque si no, no hay acuerdo. Ese debate que hay ahora, yo veo en las noticias de que si hay países que no son partidarios, claro que los hay, porque no van a hacer nada, incluso aunque lo firmen. Eso hay una tradición extraordinaria. Australia es un ejemplo clarísimo y el País Vasco también es un ejemplo clarísimo de manipulación de datos para que todo encaje. Todo el mundo dice que sí, ahora ya casi nadie
dice que, quitando a los ultraconservadores norteamericanos, dice que el cambio climático es un problema grave, pero luego vienen las manipulaciones. ¿Cuáles son los responsables máximos del cambio climático? Indudablemente los países industrializados, y cuando antes empezaron, por ejemplo Gran Bretaña, peor, porque vienen emitiendo desde hace siglos cantidades enormes de CO2. Por lo tanto, hay una deuda histórica que no se contempla en esas conversaciones. Por otro lado, bueno, parece ser que haciendo una reducción del 60% de gays para 2050, pues parece que se podría llegar a los 2 grados. Aparte de la deuda histórica, los países que más emiten en este momento, o regiones, como es el caso de la Unión Europea, son China con un 25%, Estados Unidos con un 11% y la Unión Europea con un 9%. Pero estas cifras están trucadas, porque no se contabiliza el CO2 que supone el consumo de energía en China para mandarnos la cantidad de bienes que exporta China. Y claro, eso se lo cargamos a China, pero consumimos nosotros esos bienes, esos materiales, lo que sea, de China. Por lo tanto, las cifras están trucadas, diríamos, en dirección contraria a China y otros países fuertemente exportadores. ¿Qué hace China? Pues parece ser que ahora ve las orejas al lobo, que ve que el problema es muy grave, que le está generando un problema de contaminación en las ciudades bestial, que están muriendo muchísima gente. Lo que pasa es que eso no es igual que los accidentes de tráfico. En la Unión Europea muere más gente por la contaminación de las ciudades que por accidentes, pero ver a una persona tirada en la carretera es dramático, pero que uno muera en la cama 10, 15 o 20 años antes, pues no es dramático, no es noticia. Ese es el problema. Bueno, parece ser que China, que está ya reduciendo su consumo de carbón, pretende parar el aumento de emisiones en 2030, reduciéndolo hasta 2030. La Unión Europea, Estados Unidos, pues Obama dice que quiere reducir en un 26-28% las emisiones para 2025, una cosa muy, muy ambiciosa. Tiene enfrentados a los estados carboneros, Carolina del Norte y otros, que dicen que les hunden la economía. En realidad la tienen hundida porque las renovables están hundiendo el negocio. Y el Congreso en contra. Obama puede saltarse como presidente la oposición del Congreso, pero como salga un republicano, pues Estados Unidos vuelve a las andadas. Y la Unión Europea, pues es, diríamos, el referente más sólido, tiene una política que incumple muchos países, entre ellos España, pero hay unos países que van más lejos que lo que propone la Unión Europea, y entonces pues hay una compensación y parece que la cosa marcha en la dirección que se propone, que es reducir como mínimo en un 80% las emisiones de CO2 para 2050. Y luego tenemos la contradicción de cantidad de países que pueden estar muy afectados por el cambio climático, y lo están, pero que necesitan electricidad por donde sea, que hay un incremento extraordinario de consumo. El caso de Filipinas es uno de los países más vulnerables a las tormentas, a los ciclones tropicales, ¿no? Sin embargo, pues parece que tiene un proyecto de poner cantidad de centrales de carbón, que China les está exportando por todo el mundo, en África está colocando muchas, algunas en Latinoamérica, y entonces está hablando, he oído hablar al representante filipino en un programa de televisión y dicen que están muy preocupados, pero la solución que plantean no es muy buena. Le pasa lo mismo a la India. La India tiene un plan de desarrollo del uso del carbón descomunal, ya usa mucho,
menos que China, pero usa mucho. Como siga con ese plan, duplicará las emisiones de CO2 para 2030. Entonces, ahí hay un montón de contradicciones. Y luego están los países pobres que no tienen dinero para hacer una transición energética, a pesar de que está demostrado, y luego lo veremos, que la transición energética más barata es la de las renovables. Hay infinidad luego hablaré de ello, de documentos. Entonces, uno de los problemas fundamentales es si se va a crear ese fondo enorme, que hablan de unos 100.000 millones de dólares, para ayudar a esos países a hacer una transición, porque en realidad no tienen dinero ni para cualquier otra tecnología, para el carbón. En realidad, a veces las ponen con préstamos de China y punto. Luego las irán pagando. Por lo tanto, eso es una de las grandes incógnitas, si se acuerda una cantidad y que se cumpla, porque normalmente una vez acordado, en otros casos, luego no se cumple. Y está el tema, y bueno, ¿y qué hacemos? Si reducimos el consumo de combustibles fósiles, ¿cómo lo podemos hacer teniendo en cuenta que los países que viven de ello y que sus regímenes políticos, como es el caso de Arabia Saudita y tantos otros, depende de la venta de combustibles fósiles? El que Rusia sea una potencia es debido a los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar? Pues indudablemente eso que se dice por ahí, y lo dice hasta Daily, creo que lo he leído en algún lado, pues que hay que parar, hay que decir, esta cantidad de combustibles fósiles se queda en el subsuelo. Y me parece absurdo. Esos países van a pelear como sea, y ya digo, sobre todo como regímenes como el de Arabia Saudita, que necesita irrigar el país con subvenciones para todo, no tienen impuestos, porque la minoría suní gobierna frente a la gran mayoría chiita, no van a cambiar. El cambio va a venir porque el resto del mundo que consumimos su petróleo, su gas natural, o al final el carbón, no lo consumamos. Lo demás no va a ser posible. Bien, en cualquier caso, muchas veces, y ahora en París, se está hablando de la alternativa de renovables. Hollande acaba de firmar un acuerdo con todos los países del Sahel para meter energías renovables. Bien, de acuerdo, electricidad y, si queréis, hasta calor en algunos casos. Pero ¿qué pasa con los combustibles fósiles? O con los combustibles de transporte, mejor dicho. Petróleo. ¿Alternativa? Luego hablaré un poco de ella, pero no está aquí. Sucedáneos muchos, pero son combustibles fósiles que tienen menos emisiones de CO2, desde el gas hasta gas natural líquidos o otros que hay por ahí. Y bueno, están los agrocombustibles, con todos los problemas que genera, sobre todo cuando es a partir diésel de aceite de palma. Bien, entonces, ¿qué pasa entonces con esta alternativa? En realidad están planteando una alternativa que es parcial, es eléctrica, no es global, no es holística. Es decir, no, es el modelo total que hay que cambiar. Bien, ¿qué pasa con los combustibles fósiles? El techo del petróleo y todo lo demás. Bueno, no me da tiempo a proyectar una transparencia, pero es que además me he dado cuenta hace media hora que tuve un apagón informático y que lo que he encontrado en mi ordenador en el despacho es bastante viejo. Pero bueno, yo sigo el tema, me interesa mucho el tema de los combustibles fósiles y os voy a decir pues unas pocas cosas, porque además me voy alargando demasiado. Imaginaros una pirámide. En la pirámide está todo un recurso, vamos a suponer el petróleo. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Explotar lo del vértice de la pirámide. Los grandes yacimientos, que no son muchos, pero
son muy, muy importantes, es decir, los frutos más bajos del árbol y más accesibles. Y luego, pues cada vez son menos accesibles, cuesta más energía, a veces son más impactantes porque están en sitios, el caso de Yasuní es paradigmático, pero bueno, toda la pelea por el Ártico ahora, pues también es importante, ¿no? Entonces, sabemos que un yacimiento al final se acaba, que tiene una curva más o menos en forma de campana y que antes de llegar a la extracción de la mitad del recurso disponible, empieza a bajar y tiene una cola muy larga. Pero cuando vamos a nivel mundial, las cosas se complican muchísimo y se han complicado muchísimo desde 2009 con el tema del petróleo del fracking, o el tight oil que hablan los anglosajones. Es decir, aquí se ha polarizado mucho porque tenemos este problema del fracking del gas, pero ha jugado un papel para el mundo mucho más importante el petróleo del fracking. A lo largo, desde 2005 a la época actual, prácticamente el petróleo convencional, incluso con el condensado, que es una destilación ya muy ligera, que se saca del gas natural asociado al petróleo, pues es ya un petróleo de muy baja calidad. Con eso, en cualquier caso, con el condensado, se ha mantenido totalmente estable. Pero ha habido un aumento en la producción, en la extracción, debido al fracking de Estados Unidos, que aumentó, creo que son 4 millones de barriles al día, desde 2009 a 2014, porque ahora está cayendo todo eso de forma extraordinaria, y ese factor que ha supuesto al final para el mundo 2 millones de barriles más de petróleo, pero ya no de calidad. Entonces, en este momento es un lío tremendo definir qué es combustible fósil. Incluso decir, bueno, por ejemplo, el tight oil es ultraligero. Y ya muchas refinerías de Estados Unidos no lo quieren. Han intentado mezclarlo con petróleo ultrapesado, pero no les funciona bien. No tienen todos los destilados que quieren tener. No es posible. Y ahora están empezando a rechazarlo. Pero se contabiliza, y además se contabiliza con un potencial energético igual al petróleo, lo cual no es cierto. Pero también al final se meten en todos los líquidos, se meten los biocombustibles que tienen un 70% de potencial energético, o los ¿cómo se llaman? Los líquidos del gas natural, que son pues el metano, el propano, el pentano, el butano, todos esos son. Y esos pues se utilizan en el transporte, pero tienen un potencial también del 70% menos. Pero lo suman todo y dicen, fíjate todo lo que ha subido. No es cierto. Pero indudablemente eso unido a la crisis económica, a la ralentización del crecimiento mundial y a la enorme inversión que se hizo entre 2011, en 4 años, 2011-2013, esos 3 años sobre todo, el petróleo subió mucho, subió por encima incluso de los $100, y entonces la inversión fue descomunal. Y ahora el mundo está viviendo de eso. Pero ¿qué está ocurriendo con los petróleos, diríamos, más difíciles de obtener? Que el precio es descomunal, como es lo del fracking, como es el de aguas muy profundas. ¿Qué está pasando? Pues que Estados Unidos, pues hay en este momento un paro generado por prácticamente una reducción extraordinaria que va a aumentar todavía, va a ser más grande en el próximo futuro,
de extracción del tight oil. Unos 150.000 parados hay. Pero también está ocurriendo en el Mar del Norte, en aguas profundas y en otros sitios, en el Golfo de México o en las costas de Brasil. Esa es la situación. Entonces, sí, puede que haya petróleo todavía durante años, pero tendremos que pagar $120, 130 y luego 150 y todo lo demás. Ese es el tema. Y el balance energético cada vez es peor. Si hace 100 años, pues con el equivalente a un barril de petróleo se sacaban 100, ahora se necesitan como mínimo un petróleo adecuado 18, como mínimo. Y dentro de poco serán 20 y luego 25. Y entonces el balance energético es muy malo, porque dices, no, tenemos mucho, sí, pero tienes que dedicar parte de eso a extraer, y cada vez una parte mayor. Por lo tanto, va a haber escasez. Bueno, lo dejo aquí porque si no, no hablo de lo que quería hablar más. 10 minutos si me dais y luego no puedo más. Vamos a ver. Bueno, hay que decir que el mundo tiene que estar agradecido a Alemania y sobre todo a la señora Merkel, pero en primer lugar a los verdes, que metieron en la coalición roja y verde el tema de las energías renovables. Pero en Alemania, lo que yo sé, y aquí hay una persona que sabe mucho más que yo sobre el tema, ya hasta los conservadores en la década de los 80 estaban planteándose el tema de las renovables. Pero fueron la coalición roja y verde con la tarifa feed-in, que ha demostrado ser la forma más eficiente y que ha impulsado con mayor ímpetu el desarrollo de las energías renovables, pues es un elemento clave. Y luego hay que agradecerle a la señora Merkel que en 2007 pues consiguió sacar adelante un acuerdo de los Estados, que luego se convirtió en la Directiva 2020-20, en el cual obligaba a que todos los países de la Unión Europea llegaran a esa reducción de emisiones del 20%, un aumento de la proporción de combustibles de energías renovables en el consumo final del 20%, etcétera, un aumento de eficiencia del 20% y todo más. Y más complicado es el tema de los combustibles, el 10% para 2020, pero no voy a entrar en él porque si no, pues no me da tiempo a hacer una visión muy panorámica del tema. ¿Qué está ocurriendo en... A ver, esto... es aquí. Bueno, me salto. ¿Por qué se están desarrollando extraordinariamente las renovables? Porque empiezan a ser mucho más baratas. A pesar de que varios billones de dólares, billones nuestros, de 10 elevado a 12, se subvencionan a las energías fósiles y la nuclear y todo lo demás. En investigación es abrumadoramente bestial el dominio de la energía nuclear, la investigación en energía nuclear frente a las renovables. Hay infinidad de datos, pero no me voy a meter en ello. Bien, este es el mapa eólico de Europa y vemos que sobre todo en el norte hay mucho potencial, pero a pesar de que hay unas zonas verdes, en el caso de la península ibérica, esas zonas verdes es de poco viento, pero es a nivel del suelo. Y como la península ibérica es todo lleno de montañas y de cordilleras que van de este a oeste por todos lados, hay mucho potencial, pero también hay en Galicia, el Valle del Ebro es un hub extraordinario de petróleo y bueno, pues hay un potencial elevado. Hay una revolución tecnológica que me interesa mucho en la eólica y es los aerogeneradores de palas largas, porque generan lo que se ha empezado a llamar la revolución silenciosa. Hasta ahora se ha ido a construir en los sitios mejores, con más viento, y al principio pues la rentabilidad, para que fuera un parque rentable, pues tenía que tener un viento medio de 7 metros por segundo, incluso más,
y normalmente estaban alejados de los centros de consumo. Es el caso de Galicia, por ejemplo, el caso español, o el caso de China, que se fue a Mongolia a poner gran cantidad de parques. Con las palas largas se aumenta la eficiencia en un 30% y ya puede ser rentable un viento medio de 5 metros por segundo. ¿Qué está ocurriendo? Pues que lo están acercando a los centros de consumo. La descentralización propicia la descentralización, lo que no estaba ocurriendo antes. Lo cual no quiere decir que se haga en todos los lados. Los costes de la eólica caen rápidamente y la tendencia histórica, y esa es la que va a predominar a pesar de ahora de la disminución de los costes de los combustibles fósiles, es algo totalmente coyuntural, es que aumente. Por lo tanto, esa doble trayectoria pues es mortal para el desarrollo de los combustibles fósiles, claro, o el mantenimiento de su estatus. Siguen creciendo, hay un bajón muy fuerte de potencia instalada en 2013, pero fue debido a Estados Unidos, que tenían el corte de subvenciones y no sabían si el Congreso les iba a aprobar o no. Entonces congelaron toda la inversión y luego ya saltaron fuertemente en el año siguiente porque se hizo se puso o se aprobó la prima. Una variante es el mar, y es muy importante para el País Vasco y para muchos países del mundo, empezando por Portugal. Países, por ejemplo, como el País Vasco, que es muy pequeño, tiene mucha población y además consume mucho porque tiene una gran industria pesada, pues el territorio ante una energía difusa, tanto solar como del viento, pues no da para tanto. Y el mar, como demostró un estudio que promoví yo en el CES Vasco, pues fue muy interesante. En cualquier caso, la primera andanada de la energía solar ha sido, o la energía eólica, ha sido en el Mar del Norte, pero en una plataforma fija, porque hay grandes zonas con profundidad muy pequeña, normalmente como mucho a 20 metros de profundidad instalan las plataformas ancladas y funciona. La inversión va aumentando, aunque crece de una forma relativamente pequeña, pero bueno, aquí tenéis el caso de plataformas según las profundidades y ya las flotantes cuando se pasa de 60 metros, pero en realidad antes ya, 50, así se pasa. Y aquí tenemos el caso de Portugal, que quiere poner energía eólica a lo largo de toda la costa, donde está el 90% de la población. Los pone a unas 10 millas, ni se ven, y a 10 millas tienen la alimentación, Lisboa, Oporto, grandes ciudades, etcétera. Y han acabado las pruebas de este aerogenerador, que además están convencidos que va a ser mucho más barato que el fijo. Y ahora, bueno, una empresa vasca acaba de anunciar que tiene un flotador de hormigón muchísimo más barato que otro. Yo no sé cómo lo hacen, solo he visto una noticia, pero que bueno, que en costes es muchísimo más barato que cualquier otro modelo que hay, incluido el de Ternalia. Ahora va a poner 3 o 4 aerogeneradores ya en plan de producción, con una subvención de la Unión Europea. Bueno, todo esto me lo salto. Las proyecciones del futuro pues son de incremento total. Aquí tenéis como la península ibérica es la Arabia Saudita del Sol. Pero el PP parece que eso no lo ha visto. Está obsesionado con el gas, de convertir a España en el hub de Europa Occidental del gas natural. Absurdo. Además, es un estudio de libro, diríamos. Ha sido pionera. Empezó el PP, en desarrollo eólico sobre todo, en menor medida en fotovoltaica, y cuando está madura lo echas.
y hundes un sector, sobre todo el fotovoltaico. El eólico se ha buscado la vida en el exterior o como las centrales termosolares. Es como un empresario que mete mucho dinero en sacar un producto, lo saca, es bueno, funciona y todo demás, y dice, no, ahora no me gusta voy a... Absurdo. Bueno, esto no es absurdo. La puerta giratoria tiene que ver mucho con todo este asunto. No. Bien, la fotovoltaica va como un tiro. En reducción de costes, a pesar de que todavía cuestan más, algo más que la eólica, la reducción es brutal. Y la instalación crece de una forma extraordinaria. Pero sí que me interesaría, bueno, las proyecciones de futuro son muy buenas. Me salto la termosolar, a pesar de que tiene un futuro extraordinario, como se está viendo, y un presente ya de despegue total, donde las empresas españolas son líderes mundiales en tecnología, gracias a una instalación financiada por la Unión Europea en Almería. Bien, esta transparencia y la siguiente me parecen extraordinarias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que en Europa, en este momento, no se instala potencia nueva de energías convencionales. Porque aunque se instalan centrales de gas, las de ciclo combinado, las que se desinstalan son mayores la potencia de las desinstaladas. Por lo tanto, el balance neto es negativo. Entonces, solo se está instalando, diríamos, potencia renovable y se está desinstalando como media en las energías convencionales. Y a nivel del mundo, pues ya hemos llegado a esa situación también. Aquí veis cómo las renovables ya han superado en 2013 a las energías convencionales. Salto todo esto y voy a lo último, que es el tema de modelo energético. Cuando hay una transformación energética importante como es esto, desde el modelo tradicional de sociedades, que yo las llamo feudales, sociedades eléctricas, las utilities que dicen los anglosajones, que tienen su corral y ahí gobiernan pues como quieren, hacen lo que les da la gana, que ha sido el modelo con más o menos perversiones según los países. Llega un momento en que cualquiera puede instalar, por lo menos en algunos países, energías renovables. Y aparece un movimiento cooperativista muy fuerte, de que os van a hablar mejor que yo hablaré un poco de aquí. Aparecen incluso inversores privados que quieren invertir sin más. Y son gente que tiene algo de dinero, o una empresa no muy grande, lo que sea. Y pueden invertir no para sí, pero también para sí. Por ejemplo, ahí tenemos a Microsoft, que quiere que toda su energía que consume sea solar. Bueno, entonces aparecen múltiples productores. Y entonces se les acaba el chollo. Y pone en cuestión una cosa, lo que suele ocurrir en casi todos los países: la propiedad privada de la red eléctrica. Ya no vale. Ya no sois los dueños. Y dicen, no, lo hemos comprado nosotros, lo hemos hecho nosotros. Sí, ¿con el dinero de quién? De los consumidores. No vale. Pero ya no tiene ningún sentido. Hace falta un regulador, diríamos, o un propietario que sea el gobierno central, pero de forma descentralizada, como luego veremos. Es decir, que haya una autonomía, que se aplique el principio de subsidiariedad. Y sobre todo eso va a ocurrir con todo el tema de la descentralización de la producción y el consumo, las smart grids y todo demás, que bueno, vamos a ver lo que hay. Yo no voy a tener tiempo para hablar de ello. Pero... A ver.
Lo que es evidente es que hay un movimiento cooperativista muy fuerte, pero también hay un movimiento remunicipalizador en muchos países. Y no solo en Alemania, que yo lo venía viendo hasta ahora, sino ahora extraordinariamente en Japón. En Japón sí que las empresas eléctricas como TEPCO han sido auténticos señores feudales. Ellos tienen el feudalismo además muy cerca. Acabaron con él a finales del siglo XIX. Y ahora les liberan el mercado. Pues hay entre abril y agosto han aumentado el número de solicitudes para cuando en abril del 2016 empiece la liberalización, de 200 en abril a 700 y pico de empresas de diferentes tipos. En Japón, algunas prefecturas están creando empresas públicas. En Estados Unidos hay 1.200 empresas públicas que producen el 25% de la electricidad del país. Y acabo, porque no me da tiempo para más, diciendo que aquí también tenemos algunas cositas a pesar de Rajoy y su banda. Está el caso de Sauna Energía, que era una cosa que salía pues para Cataluña como mucho, tal. Y de golpe y borrazo se convierte en un fenómeno que tiene en este momento, no sé, son 30.000 por ahí, bueno, no me acuerdo muy bien la cifra, pero de ese orden, 30.000 socios venga a comprar centrales fotovoltaicas de otros tipos, de biomasa, etcétera, con el sistema de crowdfunding. Y aquí tenemos a Goyener. Y Goyener pues ha empezado muy fuerte, tiene numerosos municipios, empresas que son socios y tiene unos 3.500, no sé si llega, 3.500 socios. Entonces, todavía falla la pata que yo quiero, yo soy socio de Goyener, la pata de la inversión. Hay varios proyectos, pero no acaban de salir. Sin embargo, veo que Son Energía, que es mucho más sólida y más potente, está continuamente sacando. Y tiene, además, en el País Vasco, en Bilbao concreto, pues más de 1.000 socios. Bueno, esta es la realidad. Pero es que no me resisto a acabar sin esta foto. Bueno, esta es muy importante de Alemania. La remunicipalización no es que el municipio funciona, sino que compran redes regionales. Esas manchas son redes regionales. Entonces se produce una descentralización profunda del modelo energético. Y esta me gusta mucho. El balconing. Es un señor que ha puesto la placa fotovoltaica sin pedir permiso a nadie, la enchufa a su red de casa y punto. No sé si tiene baterías o no. Pero eso es ya la expresión de la máxima, diríamos, libertad de actuar. Lo dejo aquí. Bueno, gracias, Roberto. Si tenemos algunas preguntas, no sé si te da tiempo a responderlos. ¿Sí? Vale. Hacemos una cosa. Vale, hacemos una cosa. Podemos igual utilizar sentado por tu parte el micrófono este y nosotros pasamos este micrófono para los que quieran hacer preguntas. Vale, bien. Vamos a encender este. Sí. Ahí está. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Hola, Egunon. Yo soy de la Asamblea Antifracking de Merindades y, bueno, nos vemos que parece que es eminente y que es el territorio que han elegido para empezar a actuar, ¿no? ¿Qué posibilidades o desde su perspectiva cómo ve? Bueno, ¿se oye? Que no le pego aquí. Se oye perfectamente. Ahora. Sí, estaba conectado y lo he desconectado. Lo que yo sé del fracking, en primer lugar, y lo he dicho, es que es muy caro. En segundo lugar,
Estados Unidos es un país privilegiado en recursos, entre ellos los fósiles, los combustibles fósiles. Pero, diríamos, con precios muy bajos de la energía no tienen ningún futuro. No ocurre lo mismo, Europa no es nada privilegiada tampoco en combustibles fósiles. Lo que está ocurriendo en este momento es que los países que han apostado, la mayoría de los países que han apostado por el fracking en Europa, es un fracaso. Es un fracaso total, Polonia, por ejemplo. Pero tampoco creo que a Gran Bretaña le va muy bien. Francia lo ha prohibido, Alemania creo que también. No tiene futuro. No tiene futuro. Es una moda. Si hay algo que en la mayor parte de los casos no hay, en Europa no hay, no tiene nada que ver con el caso de Estados Unidos, no van a obtener prácticamente nada. No, se están retirando de las compañías internacionales, los grandes consorcios petroleros y de combustibles fósiles como Exxon o Shell o British Petroleum, se están retirando de Europa con el tema del fracking en general. Hay algún caso. No va a resolver nada. Aquella tontería que nos dijo el ex-Lehendakari Patxi López, que teníamos gas natural para 60 años. O sea, eso demuestra el nivel de nuestros políticos, nada más. En cualquier otro lado le habrían echado por inútil. ¿Cómo puedes decir eso, no? Pero no, bueno, estamos en el país que estamos. Esa es mi opinión. Y bueno, pues vamos a ver, ahora puede haber cambios políticos importantes a nivel del Estado y bueno, en cualquier caso el Parlamento Vasco se ha pronunciado en contra, pero ya me han dicho que el PNV, que perdió la votación, ha ido al PP a decirle, oye, impugna esto, como lo han hecho en Cantabria y en otras muchas comunidades. Nada más. Y ha habido que presionar porque ellos continuaban en Euskadi no, pero sí en Loma de Montija, que está aquí al lado. SESA, que es la empresa del Ente Vasco de la Energía. Entonces, sí. Euskadi no, Castilla y León sí, la misma empresa. Sí. Entonces, ¿y cuál es el interés, sabiendo todo esto, que lo sabrá mucha gente y ellos también, ¿no? Y sin embargo, siguen pidiendo, vamos, está a punto ya de que salgan algunos informes de impacto medioambiental y BNK siguen con la intención de continuar con el proceso a pesar de todo lo que usted ha expuesto, que es común, ¿no? Entonces responderá a otro tipo de intereses. Sí, pero yo estoy convencido, yo he discutido con ellos hace no mucho en Urdaibai, precisamente. Allí me enteré que en Urdaibai pueden hacer prospecciones, hasta en Urdaibai. Reserva de la biosfera. Absurdo. Bueno, absurdo no. Criticable a tope, ¿no? Yo creo que incluso si empiezan, no van a sacar gran cosa. No hay. Es muy caro. Y más en este momento, que los combustibles fósiles, como he dicho, están bastante bajos en precio. Bueno, tendremos que seguir peleando. Otro tema, lo del balconing. Yo he leído que en Ávila una persona que tenía puestas unas placas solares le han denunciado y le han pedido una pena hasta de prisión. ¿El del balconing le van a denunciar? Bueno, es el país que tenemos, no hay más. No hace daño a nadie. Y que demuestren que eso es peligroso, porque es lo único que pueden demostrar. Y no lo es, parece ser. Pero bueno, yo lo he puesto más que como el elemento más espectacular de libertad energética, ¿no? Bueno, esperemos que las cosas cambien. En ello estamos peleando para que las cosas cambien. ¿Una pregunta más? Además, tiene nada que decir. En este momento hay varias empresas que están produciendo combustibles con CO2 y agua.
mediante el proceso Fischer-Tropsch. ¿Cree que eso es rentable? No. Eso lo inventaron los alemanes, que no tenían acceso a petróleo, y que ahora en este momento lo utiliza Sudáfrica muy poco. No. Siempre es el tema de los costes. También nos dicen que los agrocombustibles de segunda y tercera generación, no, son más caros. Y mientras tanto estamos viendo una revolución energética. Y no solo, y me he olvidado de ello, ahora me doy cuenta, con el tema de las, diríamos, electricidad renovable, sino también con el hidrógeno. El hidrógeno es el combustible de la vida. Cualquiera de nosotros utiliza hidrógeno, 1/4 de litro al día. Es el elemento de la tabla periódica más ligero. Y entonces pasa por todos los lados del organismo y lleva un electrón a la mitocondria, que es la central energética de las células, y luego se libera en forma de agua. Pero con energía solar se rompe el agua en el cuerpo nuestro y de cualquier otro ser viviente, y funciona. Y esto no es una teoría. En realidad, el hidrógeno utilizado con la célula o pila de hidrógeno se está utilizando ya en muchos sitios. Y de forma comercial, en carretillas elevadoras, por ejemplo. Pero también con cargadores para aparatos electrónicos, móviles, y ha empezado la era del coche, incluso. Se utiliza en barcos, incluso en submarinos de guerra. Alemania sé que ha hecho bastante, está investigando, todas las grandes compañías, Boeing y Airbus, han investigado la aplicación, y en este momento lo que quieren, Airbus lo que quiere es eliminar todo tipo de energía que no sea la de tracción a partir de combustibles fósiles, y que sea a partir de hidrógeno. Tiene muchísimas ventajas. Y Boeing ha volado en Madrid con un aparato perfectamente tripulado, además, con una pila de combustible. Tardará más, pero bueno, se está aplicando a barcos, a camiones, a trenes. Está empezando. Y ahora Toyota ha empezado ya con los coches. Y Japón le apoya a muerte, y va a hacer que sea rentable pronto. Y saltarán inmediatamente, Hyundai los alquila, pero no los vende, pero van a saltar otros como es Honda y Mercedes-Benz ahora en 2017, pero ya saliendo con cantidades muy fuertes. Se está creando la red en los países que lo quieren hacer. España pasa olímpicamente, una vez más, del tema, quitando el gobierno aragonés. ¿Alguna pregunta más? Aprovecho yo para hacer una pregunta. ¿Las hidroeléctricas de qué tamaño? Tenemos un minuto solamente. ¿Las hidroeléctricas de qué tamaño pueden ser? ¿Tu opinión sobre ellas? En principio son renovables, pero pueden ser de un enorme impacto ambiental, como por ejemplo el pantano de las Tres Gargantas en China, una obra descomunal, o simplemente el pantano de Asuán de Egipto, ¿no? Son renovables, es indudable, pero no tienen otros elementos de insostenibilidad. Y entonces, pues sí hay que utilizar los pantanos que tenemos, porque son elementos muy importantes de almacenamiento de energía, bombeando la energía sobrante, diríamos, energía renovable, bombeándole al pantano de arriba, cuando hay exceso, por ejemplo, de viento, que es el elemento más variable de todos, ¿no? Entonces, pues vale, pero no construir más. Lo que pasa es que hay cantidad de países llamados en vía de desarrollo, pues que están metiéndose en grandes obras, en África ahora mismo también. El tema es que con el cambio climático, y sobre todo en algunas zonas, pues pueden quedarse como monumentos que no sirven para nada también.
porque las precipitaciones han bajado muchísimo. Pero tiene ese elemento. Y luego el hidrógeno tiene también, con el pantano, un potencial, pero mucho mayor, porque en el caso hidráulico vale para almacenar durante unos 3 días, pero en el caso del hidrógeno puede ser meses, incluso años. En Alemania están experimentando en cavernas abandonadas ya de sal para almacenar grandes cantidades. Y países nórdicos que tienen mucho sol y a lo mejor viento también en verano, pues pueden luego tener ahí un combustible para el invierno, que se utilice en los coches y en todos los vehículos, etc. Bueno, pues otro aplauso para Roberto Bermejo y gracias por su presencia. Pues continuamos con las conferencias.